La mañana había comenzado como cualquier otra, pero con el aire fresco cargado de la promesa de Nochebuena. Me movía por mi casa en San Ángel, con una mezcla de ilusión y rutina cuidadosa, ajustando las lucecitas del árbol para que brillaran parejo, enderezando las guirnaldas en la escalera y alineando los regalitos envueltos para Sofía y Mateo bajo las ramas. Había pasado horas eligiendo regalos que pensé que les encantarían: rompecabezas, para Mateo materiales de arte para Sofía, y algunas sorpresitas escondidas solo por diversión. Cada paquete estaba envuelto con esmero, con un moño bien puesto, y cada etiqueta escrita con mi letra cuidadosa, esa que perfeccioné tras años de firmar tareas escolares y cartas. También pasé la mañana en la cocina preparando platillos que llenaban la casa con aromas cálidos y conocidos tamales de rajas ponche, especiado un pavo que había marinado desde la noche anterior. Mientras ponía la mesa con la vajilla más bonita, sentía un orgullo callado. Esta era mi tradición, mi manera de conectar con mi familia, de mostrarles amor de la única forma que realmente sabía. Me había entregado por completo como lo hice, al criar a Esteban, al apoyarlo en la escuela, al ayudarle a comprar su primera casa en Coyoacán, incluso durante los años en que batalló para mantener un trabajo estable. Había sacrificado mucho en silencio y sin quejas, confiando en que el lazo que compartíamos sería suficiente. La cena empezó sin problemas. Esteban, Verónica, Sofía y Mateo se reunieron alrededor de la mesa que había arreglado con tanto cuidado, su emoción palpable, mientras charlaban unos sobre otros sobre planes navideños y los regalitos que estaban ansiosos por abrir. Por un instante me permití creer que tal vez esa noche todo se sentiría normal, cálido, festivo y lleno de gratitud. Observé cómo los niños se inclinaban para alcanzar los dulces riendo y bromeando entre ellos, y sentí un breve calor en el pecho que casi me hizo olvidar la preocupación que me había acompañado todo el día, la sutil distancia en los ojos de Esteban, los destellos ocasionales de impaciencia de Verónica. Y entonces pasó. Mamá, la voz de Esteban cortó el bullicio como cuchillo frío, afilada y deliberada. No aportaste nada para esta cena, así que no comes. Las palabras cayeron con tanta fuerza que sentí el aire cambiar a mi alrededor. La sala se quedó en silencio, aunque el murmullo de los tenedores y las risas de los niños apenas disimulaban la tensión. Verónica le dio un leve asentimiento, su expresión neutra, como si hubiera anticipado ese momento. Sofía frunció el ceño, y Mateo se quedó inmóvil con un bocado a medio camino, apretando su servilleta con sus manitas. El calor de la cocina, los aromas reconfortantes, la sensación de normalidad a la que me había aferrado todo se desvaneció. En un instante, me quedé ahí sosteniendo mi plato con el corazón latiendo fuerte y el estómago hecho un nudo que no tenía nada que ver con el hambre. Abrí la boca, intenté hablar, pero no salió nada. Mis nietos me miraron con confusión e incertidumbre, su inocencia contrastando dolorosamente con la crueldad calculada que sentía de Esteban. Miré alrededor de la mesa buscando en silencio alguna señal de apoyo, alguna voz que hablara por mí, pero nadie dijo nada. El tenedor de Verónica quedó suspendido en el aire, las comisuras de su boca tensas con indiferencia. Los niños, sin saber qué hacer, se miraron entre sí, sus susurros apenas audibles sobre el silencio ensordecedor en mi pecho. Sentí un temblor en las manos al bajar mi plato al regazo. La humillación era un peso que me aplastaba el pecho más pesado que cualquier pavo o adorno que había cargado esa mañana. Había pasado años dando, y ahora no era más que una presencia para ignorar un recordatorio de obligaciones en lugar de una madre querida. Por un breve momento cerré los ojos e imaginé salir, simplemente dejar la sala, la casa esta vida que se había convertido en un escenario para mi vergüenza. Mis dedos se apretaron contra el borde de la mesa, los nudillos blancos, y supe entonces que esta noche marcaría un punto de inflexión. Lo entendiera completamente.
o no. Me obligué a levantar la mirada hacia ella, a ver los rostros de mi familia, las sonrisas, las risas despreocupadas, la indiferencia, y me di cuenta de que mi silencio no era solo humillación, era un despertar. Cuando finalmente volví a mirar mi plato vacío, entendí que esto era solo el comienzo. Tras el impacto inicial de las palabras de Esteban, dejé mi plato vacío a un lado en silencio y salí del comedor, Sofío. Caminé despacio hacia la sala, las luces festivas del árbol, proyectando reflejos suaves y coloridos en el piso pulido, y me senté al borde del sillón. Por un largo momento no me moví, dejando que el peso de la humillación se asentara en cada músculo. Luego, casi por instinto, mi mente comenzó a viajar por los años, a una vida de momentos que me habían llevado a esa misma noche. Recordé las noches en vela llenando solicitudes de becas, cuidando a Esteban mientras trabajaba en proyectos escolares, asegurándome de que tuviera todas las oportunidades que podía darle. Recordé las innumerables veces que revisé presupuestos, recortando mis propios gastos para cubrir colegiaturas, para ayudar con el enganche de su primer departamento en Coyoacán, y más tarde para ayudarlo con la hipoteca cuando batalló para encontrar un trabajo estable. Hubo años en que renuncié a pequeños placeres, conciertos, ropa nueva, hasta comidas decentes, para que Esteban tuviera lo que necesitaba. Me había convencido de que el amor no se medía solo en dinero, sino en sacrificio, en los compromisos silenciosos que nadie veía. Y sin embargo, al repasar esos recuerdos esa noche, la amarga realidad se impuso. Esteban se había convertido en un hombre que esperaba todo sin esfuerzo, que trataba mi presencia en su casa, no como consuelo o guía, sino como conveniencia. Cada favor que había otorgado, cada cheque que había escrito, cada comida que había preparado para su familia, nada de eso parecía importar. En ese momento en la mesa los años de dar se redujeron a no aportaste dinero, y mi amor, mi sudor, mi presencia constante sin valor. Era como si cada peso, cada pequeño acto de cuidado hubiera sido borrado. La semilla de resentimiento que había enterrado con tanto cuidado comenzó a germinar. Me di cuenta de que durante décadas había medido mi amor por mis sacrificios, creyendo que mi devoción sola crearía un lazo, que mi trabajo, mi dinero, mi tiempo y mi cuidado asegurarían respeto. Pero el respeto nunca llegó. Solo fue condicional, dependiente de mi capacidad para proveer. Había estado dispuesta a dar sin fin, pero nunca exigí reconocimiento, y ahora la ausencia de ese reconocimiento cortaba más profundo que cualquier deuda financiera. Pensé en las noches que pasé cuidándolo cuando estaba enfermo, las veces que lo calmé tras pesadillas, las mañanas que me levanté antes del amanecer para preparar desayunos y lonches escolares. Lo había acompañado en sus luchas con paciencia y amor, y ahora él estaba frente a mí como si mi existencia fuera algo que solo se mide por aportaciones monetarias. El contraste era insoportable. No eran solo las palabras, era la acumulación de una vida de descuido disfrazado de gratitud. Por primera vez, vi claramente que mi entrega había sido explotada, y el amor que asumí era mutuo, había sido transaccional todo el tiempo. Mientras la sala se sumía en el silencio, el brillo del árbol de Navidad reflejándose en los adornos, sentí una extraña combinación de tristeza y claridad. La humillación de esa noche fue la chispa, pero el fuego había estado ardiendo por años. Sabía en el fondo que no podía seguir permitiendo que me trataran como si mi presencia fuera negociable, como si mi cuidado y sacrificios no valieran nada. Algo dentro de mí había cambiado. La conciencia había florecido en determinación. Me levanté del sillón dejando que mi mirada vagara por los pequeños adornos que había pasado horas arreglando cada uno, un recordatorio de la vida que había construido con cuidado y paciencia. Los recuerdos de sacrificio antes reconfortantes ahora afilaban mi determinación.
Ya no podía aferrarme a la esperanza de que Esteban reconociera mi valor por sí solo. Había llegado el momento de reclamar el respeto que me había ganado, aunque eso significara estar sola. Con ese pensamiento asentándose en mis huesos, me dirigí a la cocina para empezar a recoger el desastre de la cena, mi mente ya pensando en los pasos que necesitaría dar para enfrentar no solo esa noche, sino los años de desprecio que me habían llevado a ella. Después de salir del comedor me retiré a la sala dejando que el suave brillo de las luces del árbol me envolviera. Mis manos aún temblaban ligeramente por la confrontación, pero al mirar a Sofía y Mateo, mis nietos, sentí un destello de algo que no me había atrevido a reconocer desde las palabras de Esteban, esperanza. A pesar de la humillación, a pesar del dolor del rechazo, quería creer que esa noche aún podía guardar algo de calor que alguna parte de la familia a la que le había dado mi vida aún podría verme como más que una molestia. Los niños estaban absortos en los regalos que había puesto bajo el árbol. Mateo abrió un rompecabezas con los ojos llenos de ilusión, mientras Sofía inspeccionaba con cuidado los nuevos materiales de arte, dando pequeños gritos de mi emoción por los colores y pinceles. Su risa era pura, libre de las tensiones que se aferraban a los adultos, y por un breve momento fue suficiente. Me imaginé la posibilidad de que esa noche pudiera transformarse, que si me mantenía firme, sonreía cuando era necesario, y seguía ofreciendo lo que podía, la fractura entre nosotros podría sanar aunque fuera un poco. Tal vez la familia aún podía sentirse completa. Me recordé los años que había pasado construyendo estos momentos, tradiciones navideñas, cumpleaños, eventos escolares. Cada vez que había extendido paciencia, apoyo y cuidado, había sido con la esperanza de que estas semillas dieran fruto, que el amor y el respeto crecerían naturalmente. Me aferré a ese recuerdo ahora diciéndome que una noche de calor aún era posible, que podía rescatar algo de la alegría que tanto me había esforzado por crear para ellos. Y sin embargo, incluso al permitirme esperar pequeñas señales, susurraban que mi optimismo podría estar equivocado. La risa de Esteban, forzada y cortante, a veces llevaba una tensión que sugería que su diversión estaba teñida de interés propio. Verónica rondaba cerca de él, ofreciendo asentimientos de aprobación y toques suaves en momentos que parecían calculados más que afectuosos. Observé cómo coordinaban pequeños intercambios, una mirada aquí, una palabra susurrada allá, que dejaban claro que su atención no estaba en los niños ni en la Navidad, sino en ellos mismos, en mantener las apariencias y tal vez en el control que siempre habían ejercido sobre mí. La realización carcomía los bordes de mi esperanza. Incluso si la felicidad de los niños podía nutrirse, los adultos a su alrededor tenían motivaciones que no eran nada desinteresadas. Aún así, dejé que la posibilidad permaneciera. Tal vez, si me enfocaba en los niños y ofrecía una sonrisa tranquila o una palabra reconfortante, podía al menos preservar la inocencia de esos momentos. Tal vez podría haber risas de nuevo, sin estar contaminadas por manipulación si elegía verlo así. Incluso en medio del dolor, el escozor del rechazo y la creciente conciencia de su interés propio, me aferré a esa frágil luz, un rayo de esperanza de que alguna parte de esta noche pudiera salvarse. Mientras veía a Mateo batallar con una pieza terca de su rompecabezas y a Sofía ofrecerle guía con suavidad, sentí que mi pecho se aligeraba solo un poco. Por ahora ellos no estaban conscientes de la tensión que envenenaba las interacciones adultas a su alrededor. Por ahora, aún podía desempeñar un papel, por pequeño que fuera, en crear un espacio seguro y alegre para ellos. Y tal vez en esos momentos fugaces de risas y concentración, podía recordarme que aún importaba, que mi presencia aún podía traer calor, incluso si el amor y el respeto que anhelaba de Esteban y Verónica seguían siendo esquivos. Me recosté en el sillón cruzando las manos en mi regazo y me permití observar la escena desarrollarse.
Los destellos de esperanza eran frágiles, sí, pero eran suficientes para sostenerme por el momento. Y mientras miraba, me di cuenta de que incluso en medio de la decepción y la traición, debía permanecer atenta a observar y prepararme para las decisiones que inevitablemente seguirían de las verdades que ya no podía ignorar. Conforme avanzaba la noche me senté en silencio, en un rincón de la sala, mis dedos sosteniendo flojamente una taza de té tibio que ni siquiera planeaba tomar. Los niños jugaban cerca del árbol, sus risas y charlas, un suave fondo para la tensión que aún flotaba en el aire. Observé a Esteban y Verónica moverse por la sala con una facilidad ensayada, sus sonrisas pulidas, sus palabras cuidadosamente elegidas. Fue entonces, con una claridad repentina, que comencé a notar los patrones que me habían eludido por tanto tiempo, las formas sutiles pero persistentes en las que me habían disminuido, ignorado y descartado durante años. El insulto en la cena, la declaración de que no era digna de comer porque no había aportado dinero, no fue un acto aislado de crueldad. Fue la culminación de innumerables pequeños desaires, momentos de condescendencia y desprecio que se habían tejido en nuestra vida diaria. La manera en que Esteban ponía los ojos en blanco cuando sugería considerar un gasto doméstico, los suspiros sutiles cuando intentaba involucrarme en la planeación, la mirada apenas perceptible que intercambiaba con Verónica cada vez que hablaba. Todo formaba un patrón. Cada instancia por sí sola podría haberse ignorado, excusada como cansancio, distracción o un malentendido. Pero juntas la imagen era innegable. Me habían tratado no como madre, no como abuela, ni siquiera como miembro de la familia, sino como una fuente de trabajo y recursos para explotar. Pensé en las mañanas que me levanté antes del amanecer para preparar comidas para ellos, las noches que me quedé despierta, revisando cuentas, asegurándome de que todo funcionara sin problemas para que nadie más tuviera que preocuparse. Recordé las incontables veces que ofrecí consejos, consuelo o guía solo para que fueran ignorados o menospreciados. Y ahora, esta noche, mi presencia y ya había sido abiertamente rechazada en la misma mesa que ayudé a preparar con mis propias manos. Ese momento cristalizó algo que no había querido admitir. El afecto que había imaginado entre nosotros nunca fue equilibrado. Siempre fue condicional, dado solo cuando era conveniente o provechoso para ellos. Sentada ahí, sentí el peso de décadas de entrega asentarse pesadamente sobre mí. Me di cuenta de que el amor, por sincero que fuera de mi parte, no podía exigir reconocimiento ni respeto. Había tolerado comportamientos que minaban mi dignidad, excusándolos en nombre de la familia, la paciencia o la esperanza. Pero esa noche quedó dolorosamente claro que mi tolerancia había sido confundida con debilidad. Cada acto de paciencia, cada compromiso, cada pequeño sacrificio, había sido interpretado como permiso para seguir faltándome al respeto. El conflicto dentro de mí fue inmediato e intenso. Por un lado, amaba profundamente a mi familia. Había pasado una vida cuidando a Esteban, protegiéndolo, celebrando sus éxitos como si fueran míos. La idea de alejarme de ellos, de tomar una postura firme contra sus comportamientos, me llenaba de culpa y tristeza. Por otro lado, una necesidad feroz de respeto propio, de reconocimiento de mi humanidad y contribuciones, surgía desde lo más profundo. Entendí en ese momento que no podía seguir permitiendo que mi amor fuera usado en mi contra, y no podía permitir que mi dignidad se sacrificara en el altar de la conveniencia de otros. Una determinación silenciosa comenzó a formarse junto a la turbulencia emocional. No aceptaría más una complicidad pasiva en mi propia marginación. No permitiría que mi identidad, mis contribuciones y mi valor fueran disminuidos por aquellos a quienes me había dedicado durante décadas. Por primera vez en años consideré la posibilidad de recuperar el control, de levantarme, de establecer límites, de exigir el respeto que me había ganado.
No sería fácil ni estaría exento de costo, pero sentí una chispa de claridad en medio del dolor y la traición. El insulto en la mesa no fue solo una vergüenza pasajera, fue la señal final de que el cambio era necesario. Me recosté contra el sillón dejando que mi mirada se deslizara hacia los adornos del árbol, las luces suaves reflejándose en las ventanas. El brillo tranquilo parecía iluminar el camino que necesitaba tomar. Había soportado mucho dado más de lo que podía contar, y ahora era tiempo de actuar. Tendría que reunir mis pensamientos, pesar mis opciones y planear mis próximos pasos con cuidado. Pero por primera vez, sentí los primeros destellos de empoderamiento, una sensación de que podía reclamar no solo mi dignidad, sino mi vida. Con esa resolución comenzando a tomar forma, me levanté del sillón, mi mente ya girando hacia las acciones que seguirían. El tiempo de reflexión estaba terminando y el tiempo de decisiones comenzaba preparando el escenario para los pasos que tomaría para enfrentar los patrones de desprecio y protegerme. La mañana después de Nochebuena, desperté con un dolor persistente en el pecho. El eco de las palabras de Esteban resonando en mi mente. Me moví por la casa casi mecánicamente, enderezando cojines, limpiando encimeras y revisando la despensa como si cualquier tarea doméstica normal pudiera restaurar un sentido de orden. Pero la inquietud que había comenzado a crecer la noche anterior ahora me presionaba con el peso de la claridad. No podía ignorarlo más. Algo estaba mal. Algo más profundo que la arrogancia, algo deliberado. Comencé revisando los pequeños registros financieros que había guardado durante meses. Cada cheque que había escrito, cada contribución que había hecho a su hogar, cada pequeño préstamo que había ofrecido para cubrir cuentas que Esteban decía que no podía manejar, estaba documentado. Al compararlos con los estados de cuenta del banco, surgieron inconsistencias sutiles al principio, como transferencias que no se registraron correctamente, o retiros inesperados que coincidían perfectamente con momentos que asumí. Eran pagos rutinarios. Luego los patrones se volvieron innegables. Había casos en los que había cubierto gastos que deberían haber sido completamente responsabilidad de Esteban. Mis contribuciones no solo se usaban, se manipulaban para crear dependencia, para hacer que mi presencia fuera financieramente indispensable, mientras mi voz, mi opinión y mi dignidad eran ignoradas. Me detuve en la cocina agarrando el borde de la encimera, mientras una oleada de enojo e incredulidad me invadía. La realización me golpeó de lleno. El comportamiento que había descartado como descuido o negligencia no era accidental. Esteban y Verónica estaban orquestando un escenario en el que yo permanecería callada, complaciente e invisible, mientras mis recursos sostenían el estilo de vida que querían. Cada sentimiento cortés, cada sonrisa, cada gracias que había sentido vacío, ahora parecía como una fachada cuidadosamente construida. Podía verlo en cada interacción, las formas sutiles en que coordinaban el momento preciso de los comentarios diseñados para culparme o confundirme, las pequeñas tareas que me asignaban para mantenerme ocupada, pero sin poder. Para media mañana mi investigación interna había comenzado en serio. Observé sus rutinas de cerca, notando los momentos en que Esteban revisaba el correo o sacaba efectivo la manera en que Verónica dirigía las conversaciones para mantenerme ocupada en la cocina, y la forma cuidadosa en que discutían decisiones domésticas, asumiendo que no entendería completamente las implicaciones. Era como si hubiera estado viviendo en una obra bien montada, y solo ahora, con atención deliberada, podía ver a los tramoyistas moviéndose detrás de escena. La verdad era innegable, no era un miembro de la familia en sus ojos. Era un medio para un fin, una fuente temporal de ingresos, un marcador de posición hasta que ya no me necesitaran.
El pico emocional llegó rápido, una mezcla de conmoción, furia y una claridad gélida. Mi mente corría mientras conectaba los meses, los comentarios sutiles, las pequeñas injusticias que antes parecían aisladas. Cada acto de manipulación ahora encajaba perfectamente en un patrón perturbador. Estaban planeando silenciosa y metódicamente sacarme o controlarme por completo. Mi enojo ardía no solo por la traición en sí, sino por los años de paciencia y sacrificio que había ofrecido ahora usados en mi contra. Pero junto con la rabia vino algo inesperado: enfoque. Podía ver lo que necesitaba hacer. Tenía que reunir evidencia, entender toda la extensión de sus planes y prepararme para los pasos que inevitablemente seguirían. Esto ya no era solo indignación. Era sobre supervivencia y recuperar el control. Sentada en la pequeña mesa de la cocina, abrí el cajón donde guardaba mis archivos personales. Saqué mi chequera, estados de cuenta y cualquier nota que había hecho sobre transacciones financieras anteriores. Mis dedos temblaban ligeramente, pero la resolución debajo era firme. Sabía que necesitaba más que intuición. Necesitaba pruebas. Tendría que verlo todo, entenderlo todo, estar lista para la confrontación que venía. Mientras comenzaba a planear cómo revisar sus comunicaciones discretamente, mi corazón se estabilizó. Este momento, terrible como era, me había otorgado claridad, y con la claridad vino propósito. Coloqué los archivos cuidadosamente frente a mí y tomé una respiración profunda, dejando que la luz de la mañana cayera sobre los papeles. Sabía que lo que descubriera aquí definiría mis próximas acciones y no dejaría que el miedo o la nostalgia me cegaran. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en años me sentía completamente despierta hacia él. Esperé hasta media mañana la casa silenciosa, excepto por el suave zumbido del sistema de calefacción. Esteban había llevado a los niños al parque y Verónica estaba haciendo mandados, dejándome sola con el silencio hueco de la sala. Mi pulso se aceleró con anticipación al darme cuenta de que esta era mi única ventana para descubrir la verdad por completo, para ver más allá de la fachada cuidadosamente mantenida que había ocultado sus intenciones por tanto tiempo. Ya había sentido el patrón, pero ahora necesitaba pruebas concretas, algo tangible que confirmara mis sospechas y me permitiera actuar con certeza. Me dirigí al estudio donde Esteban dejaba su celular y laptop, cargando siempre al alcance, pero rara vez bloqueados. Dudé con las manos sobre los dispositivos, recordándome que esto no era un acto de malicia, sino un paso necesario para protegerme. Los años de entrega paciente, de apoyo silencioso, me habían traído aquí. Si no conocía toda la extensión de sus planes, no podía prepararme para lo que venía. Ingresé el código de desbloqueo que usaba habitualmente, una secuencia que adiviné hace tiempo, con base en cumpleaños y aniversarios, y el celular se iluminó de inmediato. Al revisar los mensajes recientes, los vi exactamente como temía. Conversaciones con Verónica y un pariente lejano discutiendo arreglos para mudarme a una casa de retiro, una vez que pasaran las fiestas. El tono era casual, incluso indiferente, como si mi destino fuera solo un punto en su lista de pendientes. Calculaban costos, comparaban residencias e incluso debatían qué posesiones mías podían venderse rápidamente por dinero. El tocador de terciopelo en mi cuarto, el juego de vajilla que había guardado por décadas, la pequeña pila de libros que atesoraba, todo discutido con fría practicidad. Mi estómago se apretó, pero la claridad agudizó mi visión. Esto no era descuido ni un malentendido. Era planeación metódica y deliberada, diseñada para despojarme de autonomía y seguridad. Mientras leía más, encontré mensajes detallando cómo planeaban asegurarse de que no resistiera, cómo presentarían la mudanza como algo temporal, como si me estuvieran ayudando o cuidando, cuando en realidad me pondrían completamente a su merced.
Cada palabra reforzaba la decepción, cada línea un recordatorio de cuánto de mi vida había sido dado por sentado y cómo estratégicamente habían cultivado mi complacencia a lo largo de los años. La ira me recorrió caliente e implacable, pero debajo había algo más potente: determinación. Sentí el peso de todos esos años de sacrificios, las colegiaturas que pagué, las comidas que preparé, las noches que me quedé despierta, preocupándome, las contribuciones silenciosas que fueron descartadas alinearse en una sola verdad, punzante. No sería movida, silenciada ni explotada más. La decepción, antes invisible, ahora estaba en claro relieve, exigiendo reconocimiento y acción. Tomé una respiración profunda y comencé a documentar todo. Capturas de pantalla de las conversaciones, notas meticulosas de fechas y horas, copias de las transacciones financieras que había descubierto antes. Cada pieza era otro hilo tejiendo una imagen completa del plan que había sido orquestado a mis espaldas. Mi mente estaba enfocada, metódica, alimentada por una mezcla de enojo justificado y la clara comprensión de que para recuperar mi vida necesitaba tanto estrategia como evidencia. Conforme pasaban las horas sentí una extraña combinación de empoderamiento y resolución. El miedo que me había perseguido durante la humillación en la mesa ahora estaba templado por el conocimiento y la previsión. Podía ver los contornos de los próximos pasos que tomaría: proteger mis finanzas, asegurar un lugar seguro para quedarme y confrontar la manipulación con pruebas innegables. Por primera vez en años el poder estaba cambiando silenciosa e inexorablemente a mis manos. Cerré el celular y la laptop sentándome en la silla con una respiración estabilizadora. La habitación estaba quieta, pero dentro de mí una tormenta silenciosa se había sentado, cargada de claridad y propósito. Ahora sabía exactamente con qué me enfrentaba, y más importante aún, sabía que no me atraparía desprevenida. Los próximos pasos tendrían que ser deliberados, precisos e inflexibles, pero me sentía lista. El plan había comenzado y nada me detendría de reclamar lo que era mío. Una vez que revisé los mensajes y reuní las pruebas, supe que no había tiempo para dudar. La claridad que había ganado venía con un borde afilado de urgencia. No podía seguir siendo pasiva en una casa donde mi presencia era tolerada solo por conveniencia y ganancia financiera. Necesitaba un lugar seguro, un refugio donde pudiera pensar, planear y recuperar el control de mi vida. La primera persona que vino a mi mente fue Clara, mi amiga de Polanco, alguien en quien había confiado por décadas. Había sido una constante en alegrías y penas, y sabía que su generosidad y discreción eran inquebrantables. Tomé mi celular y marqué el número de Clara, escuchando el tono familiar mientras sonaba. Cuando respondió, su voz llevaba el calor y la sinceridad que siempre la habían definido. Expliqué brevemente, evitando detalles emocionales innecesarios, que necesitaba dejar la casa de inmediato y requería un lugar seguro donde quedarme. La respuesta de Clara fue inmediata y reconfortante. Tenía espacio, dijo, y me recibiría sin dudarlo. Sentí un peso levantarse, un pequeño alivio, mezclado con determinación. Su apoyo me permitiría actuar con decisión, sin entrar en pánico, salir en mis propios términos, en lugar de ser forzada a hacerlo. Con la decisión tomada me enfoqué en la preparación. Revisé mi closet y cajones, seleccionando solo lo esencial: ropa para una semana, medicamentos necesarios, documentos importantes y, lo más crucial, las pruebas que había recopilado de los mensajes y registros financieros. Cada artículo que empacaba era deliberado, cada elección una medida de prudencia y previsión. No quería dejar nada al azar, sabiendo que cada pieza de documentación podría ser vital para asegurar mi autonomía y protegerme contra cualquier intento futuro de manipulación o intimidación. Mientras empacaba, también me preparé emocionalmente. Me permití reconocer el miedo, la ira y el sentido de traición que se habían acumulado a lo largo de los años.
pero me recordé repetidamente que estas emociones eran herramientas, no obstáculos. Afilaban mi enfoque, alimentaban mi resolución y guiaban las decisiones que necesitaría tomar en los días venideros. Practiqué la respiración tranquila, medí mis movimientos y visualicé mi partida como un acto de respeto propio, en lugar de una huida. Este ensayo mental me estabilizó transformando la ansiedad en acción deliberada. Para la media tarde, mi maleta estaba lista, cuidadosamente organizada. Los documentos estaban colocados arriba, inmediatamente accesibles. Eché un último vistazo a mi cuarto, absorbiendo la familiaridad de los alrededores que dejaba atrás, y me permití un breve momento para lamentar la pérdida de la ilusión de que había sido parte de una familia que realmente me respetaba. Luego cerré la maleta con firme resolución, lista para dar el siguiente paso para reclamar mi vida. Verifiqué la hora y noté que los niños no regresarían por varias horas. Esta ventana me permitiría salir discretamente sin confrontaciones ni interferencias. Coloqué la maleta junto a la puerta y ensayé mi salida en mi mente una vez más, asegurándome de que cada movimiento, cada paso, fuera controlado y con propósito. Esa noche recuperaría la autonomía que me había sido negada por demasiado tiempo. El momento en que entré a la sala de Clara con la maleta en la mano, una ola de alivio me invadió. La dejé suavemente en el suelo y tomé una respiración profunda, sintiendo que el peso de años de manipulación y dependencia comenzaba a levantarse. El siguiente paso estaba claro: tenía que recuperar el control de mis finanzas. Sin eso, ninguna acción, ninguna huida, ninguna independencia sería verdaderamente completa. El dinero por el que había trabajado tan duro, los recursos que había proporcionado a Esteban durante décadas, habían sido una herramienta de poder en mi contra. Era hora de cortar ese lazo. A la mañana siguiente me dirigí al banco en donde había mantenido mis cuentas por 15 años. Julián, mi gerente de cuenta, me recibió con su sonrisa cortés de siempre. Expliqué con calma claramente que quería reorganizar mis finanzas, quitar a Esteban como titular conjunto de la cuenta, cancelar todas las transferencias automáticas y abrir una nueva cuenta corriente únicamente a mi nombre. Julián levantó una ceja, pero no dijo nada. Crítico, solo pidió confirmación y firmas como si entendiera la gravedad sin necesitar detalles. Cada firma que puse sentía como una pequeña declaración de autonomía, una recuperación tangible del poder que me había sido negado por tanto tiempo. Una vez que Esteban fue removido de la cuenta, detuve la transferencia mensual recurrente que iba a él y su hogar. Recordé todos los meses en que envié dinero automáticamente, confiando en que se usaría para apoyar a la familia responsablemente, solo para verlo desvanecerse en caprichos o mala administración, mientras mis esfuerzos eran minimizados, mi presencia tratada con desprecio. Cancelar esa transferencia fue más que un acto financiero. Fue una declaración de que no sería explotada, más de que mi generosidad no sería manipulada de nuevo. Luego abrí una nueva cuenta corriente a la que solo yo tenía acceso y pedí una nueva tarjeta de débito y credenciales en línea. Todo estaría bajo mi control protegido de interferencias o coerción. Por primera vez en años sentí que el empoderamiento se asentaba completamente en mi pecho. El dinero era mío, las decisiones eran mías, y nadie podía tocarlo sin mi conocimiento. El alivio era embriagador, una mezcla de vindicación y seguridad que no me había permitido sentir en décadas. Mientras salía del banco sosteniendo los nuevos documentos de la cuenta, me di cuenta de que el dinero en sí no era el punto. Era un símbolo, una representación física de la autonomía que me había sido negada, del respeto que me habían rehusado y del límite que había establecido para mí misma. Esteban había usado mis contribuciones como un medio para controlarme y disminuirme, y ahora la dinámica de poder había cambiado. Por primera vez me sentía genuinamente igual,
capaz de sostenerme en mis propios términos sin compromisos. Al regresar al departamento de Clara, puse los documentos cuidadosamente y me senté por un momento dejando que la claridad y la calma se asentaran. Sabía que habría consecuencias. Esteban notaría, entraría en pánico y podría intentar manipularme o culparme una vez más. Pero ese pánico sería suyo, no mío. Las herramientas para mi seguridad, para mi independencia, ahora estaban firmemente en su lugar. Estaba lista para cualquier paso que necesitara seguir. Miré la pequeña pila de pruebas que había empacado, junto a mis documentos, mensajes, estados de cuenta y notas, y me di cuenta de lo lejos que había llegado, desde la mujer que se sentó humillada en la mesa hace solo días. Ya no era una participante pasiva en mi vida. Ya no estaba sujeta a los caprichos de la arrogancia disfrazada de familia. Mis finanzas estaban seguras, mi autonomía restaurada y mi resolución inquebrantable. Con el dinero bajo mi control, podía planear los próximos movimientos cuidadosamente, confiada de que nadie podría socavarme financieramente. La base de mi independencia era sólida, y el camino por delante, aunque aún incierto en sus detalles, se sentía alcanzable por primera vez. Me senté en el pequeño escritorio, en la habitación de huéspedes de Clara, los documentos del banco cuidadosamente apilados a mi lado, las pruebas de los planes de Esteban y Verónica, organizadas para fácil acceso. Por primera vez en años sentí una claridad de propósito que atravesaba la neblina residual de enojo y dolor. El siguiente paso era inevitable, tenía que comunicar mi decisión con firmeza, calma y dignidad. Necesitaba escribirle una carta a Esteban, una declaración de independencia que no dejara dudas sobre mis intenciones ni las razones detrás de ellas. Tomé la pluma, dudé por un latido y luego comencé. Escribí despacio, deliberadamente, cada palabra cargada con el peso de décadas de sacrificio y resistencia silenciosa. Comencé reconociendo nuestra historia, los años que había dedicado a criarlo, a apoyar su educación, a ayudarle con su primera casa y a asistir cada vez que surgían dificultades financieras. No suavicé mi tono innecesariamente, pero tampoco ataqué. Esta carta no era una expresión de resentimiento, era una declaración de respeto propio. Quería que entendiera que mi decisión era medida, racional y final. Expliqué que los eventos de Nochebuena habían cristalizado una realidad que ya no podía ignorar. Ser humillada en la misma mesa que ayudé a preparar frente a mis nietos no fue solo un insulto. Fue la culminación de años de menosprecio, de desvaloraciones sutiles de las formas en que mi presencia había sido dada por sentada y mis contribuciones minimizadas. Describí sin acusaciones cómo mi trabajo, mi dinero y mi cuidado habían sido usados como herramientas para mantener su comodidad, mientras mi voz y dignidad eran ignoradas. Cada oración era precisa, diseñada para comunicar la seriedad de la situación, mientras mantenía el tono tranquilo y respetuoso que había jurado mantener. Enfaticé que mi partida no era un rechazo a los niños, ni un abandono de mi papel en sus vidas. Sofía y Mateo seguían siendo mis nietos, y siempre los querría. La carta estaba dirigida a ti, Esteban, pero llevaba un mensaje más amplio. Estaba reclamando mi vida, mi autonomía y mis límites. Estaba dejando un hogar donde había sido explotada, pero no estaba cortando todos los lazos. Había un espacio para interacciones limitadas y respetuosas, siempre y cuando reconocieran mi independencia y el respeto que me había ganado durante décadas. Mientras escribía, reflexioné sobre los años que había soportado, cómo mis sacrificios habían sido explotados silenciosamente, cómo mi paciencia había sido interpretada como debilidad, cómo mi amor había sido condicional en la práctica, aunque incondicional en la intención. Me di cuenta de que esta carta no era solo una comunicación para Esteban. Era una afirmación para mí misma. Era un momento de afirmar control sobre mi vida,
reclamar autoridad sobre mis elecciones y rechazar permitir que mi generosidad fuera usada en mi contra. Escribir cada palabra reforzaba mi resolución, transformando el miedo y el dolor persistentes en claridad y fuerza. Cuando la carta estuvo completa, la doblé cuidadosamente y la coloqué en la almohada de mi cama, lo primero que Esteban vería al regresar. No sentí triunfo ni venganza, solo una calma mesurada. Esto no se trataba de castigarlo. Se trataba de asegurar que mi partida fuera reconocida como intencional, reflexiva y autodirigida. Era sobre cerrar un capítulo con dignidad para poder entrar al siguiente con plena conciencia de mi valor. Bajé la pluma, alisé los bordes de la carta y miré por la ventana hacia la luz de la tarde que se desvanecía. Todo estaba listo. La maleta estaba empacada, los documentos asegurados, la carta en su lugar. Tomé una respiración profunda y me permití sentir la tranquila satisfacción de haber actuado con decisión, sabiendo que mi vida ya no sería dictada por su manipulación. Esa noche descansaría con la certeza de que el primer paso verdadero hacia la recuperación de mi libertad había sido dado. La casa estaba silenciosa, los únicos sonidos eran el leve crujido de los pisos y el suave tic-tac del reloj en el pasillo. Me moví deliberadamente, cada paso medido, mi maleta bajo el brazo lista para dejar el hogar, que había sido tanto un refugio como una jaula durante las últimas semanas. Los niños aún estaban en el parque, sus risas distantes, a través de las ventanas cerradas, y sabía que tenía una breve ventana para hacer mi salida sin confrontación. Cada instinto me decía que me quedara, que pausara, pero la claridad que había ganado al escribir la carta no dejaba espacio para la duda. Me iba en mis propios términos, en silencio, con propósito. Al pasar por la sala dejé que mis ojos se detuvieran en el árbol de Navidad. Los adornos brillaban bajo la luz de la tarde invernal, y los regalos cuidadosamente envueltos seguían intactos bajo las ramas. El aroma de la cena que había preparado persistía débilmente, un recordatorio de lo que había sido, del cuidado que había puesto en crear este hogar para mi familia. Sentí un pinchazo de nostalgia, un dolor agridulce que me apretó el pecho, pero mantuve mi resolución. El calor de los recuerdos no podía superar la fría realidad que había forzado mi decisión. Había amado y servido y aún así me habían recibido con desprecio. Era hora de alejarme. Cada habitación por la que pasaba llevaba ecos de risas, discusiones y años de entrega silenciosa. Me detuve en el pasillo trazando un dedo por la barandilla, donde había colgado guirnaldas, recordando las noches que había decorado para fiestas pasadas. Cada pequeño esfuerzo, cada momento de paciencia y cuidado había sido parte de mi vida que ofrecí libremente, y sin embargo me di cuenta de que esa oferta había sido explotada en lugar de valorada. No sentí enojo en esta reflexión, solo una resolución firme e inquebrantable. No dejaría que mi presencia fuera una herramienta para su conveniencia. Nunca más. Llegué a la puerta principal y pausé colocando la maleta suavemente en el suelo. Mi mano se quedó sobre la manija, un reconocimiento silencioso de la vida que dejaba atrás. No era una vida de fracaso. Era una vida de elecciones. Y esta era la elección que necesitaba hacer. Con una respiración medida abrí la puerta, salí al aire fresco y la cerré con llave detrás de mí. El sonido del clic fue tanto final como liberador, un signo de puntuación en el capítulo de resistencia que me había traído aquí. Esperé en la banqueta con la maleta a mi lado, escaneando la calle, mientras se acercaba un taxi. El aire invernal de la ciudad era fresco, cargado con el zumbido distante del tráfico y el leve olor a pino de los árboles del vecindario. Subí al asiento trasero y le di al conductor la dirección de Clara, observando las calles familiares de mi colonia pasar en un borrón. El viaje fue tranquilo, y por primera vez en días me permití respirar completamente la tensión en mis hombros, aliviándose mientras la ciudad me llevaba hacia un santuario. Dentro del departamento de Clara dejé la maleta
y miré alrededor del espacio acogedor. La familiaridad del hogar de Clara, la tranquila comodidad de su calidez, contrastaba fuertemente con la casa que acababa de dejar. Sentí el peso de las últimas semanas, los años de sacrificio y desprecio, comenzar a levantarse. La libertad que había buscado, la autonomía que había reclamado, se sentía tangible aquí. Había dejado atrás la casa, los adornos, los regalos y los recuerdos, pero al hacerlo, había entrado en un espacio donde mis elecciones importaban y mi presencia era valorada. Mientras me acomodaba en la sala dejando que mi mirada descansara en los pequeños adornos navideños que Clara había mantenido, sentí una tranquila satisfacción. La nostalgia persistía en los bordes de mi mente, pero era superada por la claridad y el poder de mi decisión. Era libre, y esa libertad ganada con esfuerzo y deliberada traía consigo un sentido de dignidad que no había sentido en años. Podía finalmente respirar sin compromisos, vivir sin manipulación y comenzar a planear los próximos pasos de una vida completamente mía. Las luces de la ciudad brillaban a través de la ventana mientras me sentaba en silencio, con las maletas a mi lado, consciente de que esto era solo el comienzo. Había dejado la casa, pero el trabajo de reclamar mi vida y protegerme apenas había iniciado. Pasé la mañana en silencio tomando café y organizando mis notas en la mesa de la cocina de Clara, sin saber del torbellino que se gestaba en mi antigua casa. Mi celular boca abajo en la encimera vibró de repente con una serie de notificaciones rápidas. Cuando lo miré, vi el nombre de Esteban parpadeando repetidamente, llamadas, mensajes, textos acumulándose, cada uno más insistente que el anterior. Los dejé sonar al principio, dejando que el silencio se alargara, permitiéndole la frustración y el pánico que no podía dirigir a mí en persona. Los mensajes revelaban su desesperación de inmediato. Textos suplicantes, correos de voz frenéticos y llamadas repetidas, cada uno una revelación de sus verdaderas prioridades. El tono era frenético, desorganizado y casi desquiciado. No era preocupación por mi bienestar lo que los impulsaba, sino miedo. Miedo de las contribuciones financieras que había retirado. Miedo de la pérdida de control. Miedo de que la base de su estilo de vida cómodo ya no estuviera garantizada. Cada mensaje, cada llamada, dejaba al descubierto la realidad que había sospechado todo el tiempo. Su apego por mí nunca fue sobre amor, respeto o familia. Era sobre dinero y conveniencia. Desplacé algunos de los textos leyendo frases que me revolvían el estómago. «¿Dónde estás? Te necesitamos de vuelta», decía uno. Otro decía: «Los niños están preguntando y no sabemos cómo explicar tu ausencia». Incluso Verónica se había unido enviando una ráfaga de mensajes que enfatizaban la logística sobre la preocupación, los plazos sobre la empatía. El pánico, no el remordimiento, impulsaba su comportamiento. Permití que una pequeña sonrisa controlada cruzara mi rostro. Durante años me habían tratado como si mi paciencia y generosidad fueran recursos ilimitados para explotar. Ahora, cuando el equilibrio cambió, la fachada de civilidad se rompió revelando la verdad debajo. Dejé que el celular siguiera sonando y vibrando sin tocarlo mientras organizaba mis papeles con calma y reflexionaba sobre lo que había aprendido en los últimos días. Este contraste, su energía frenética y mi quietud deliberada, era empoderador. Había pasado tanto tiempo acomodándome, racionalizando y excusando su comportamiento, convenciéndome de que tal vez mis sacrificios eran apreciados de formas sutiles e invisibles. Pero ahora, con la evidencia de su pánico, al descubierto, entendí la cruda realidad. Mi planificación calma y cuidadosa había creado un espacio donde podía responder intencionalmente, en lugar de reaccionar emocionalmente. El flujo de mensajes disminuyó solo cuando me permití mirar las marcas de tiempo, docenas de llamadas, textos, enviados en rápida sucesión durante unas pocas horas. Era un registro de su pánico,
un testimonio de la fragilidad del control que habían asumido sobre mí. Su desesperación era casi cómica, pero debajo había una confirmación clara del poder que había recuperado. Por primera vez en décadas podía actuar en mi propio tiempo, tomar decisiones sin miedo y permanecer sin presión por sus necesidades o expectativas. Bajé el celular y me recosté en la silla tomando una respiración larga y deliberada. El contraste entre el caos en mi antigua casa y el orden tranquilo a mi alrededor en el departamento de Clara era marcado. Aquí estaba completamente en control de mi entorno, mis finanzas y mi futuro. No habría llamadas frenéticas ni mensajes manipuladores que pudieran sacarme de esta posición. Había creado un amortiguador, un santuario, y era innegable cuánto poder me proporcionaba ese sentido de autonomía. Organicé mis documentos y notas cuidadosamente en mi mente, girando hacia los próximos pasos. Las pruebas que había reunido combinadas con el nuevo control sobre mis finanzas me permitirían enfrentarlos cuando lo eligiera, en mis términos, con plena conciencia del poder que ahora tenía. Su pánico era solo el comienzo de las revelaciones por venir. No pasó mucho tiempo antes de que Esteban descubriera dónde había ido. Esa tarde, mientras estaba sentada tranquilamente en la mesa de la cocina de Clara, revisando las últimas de mis notas, el timbre sonó insistentemente. Clara miró por la mirilla y se quedó inmóvil por un momento, antes de darme una mirada cautelosa. «¡Es él!», susurró. Asentí sintiendo una tensión de anticipación en el pecho. Esto era inevitable. La confrontación para la que me había preparado mentalmente estaba a punto de comenzar. Me moví al balcón que daba sí a la calle, dejando que Clara hablara por la puerta si era necesario. El coche de Esteban estaba estacionado torpemente en la banqueta, y él caminaba de un lado a otro gritando mi nombre. Su expresión era una mezcla de enojo, pánico e incredulidad. La máscara de compostura que había usado por tanto tiempo había desaparecido, dejando al hombre crudo y frenético debajo. Me quedé en silencio observando, dejándolo gastar su energía sin interrupciones. No sentía miedo, solo una tranquila satisfacción, al saber que por una vez no podía controlar la narrativa. Volvió a gritar, su voz ronca de tanto alzar la voz. «Amalia, necesitamos hablar. Abre la puerta». Negué ligeramente con la cabeza. «Puedes hablar desde ahí», dije con calma. «Te escucho perfectamente». Dudó, luego continuó, su tono más agudo, más desesperado. «No puedes simplemente desaparecer. Esto no está bien. Los niños están preguntando». «Sofía y Mateo no entienden, y es tu culpa». Tomé una respiración profunda y alcancé mi carpeta de pruebas. Sacando las capturas de pantalla e impresiones que había organizado meticulosamente, las sostuve donde pudiera verlas, aunque aún no en detalle. «Esteban», dije con voz pareja, «todo lo que has hecho en los últimos meses, los planes, los mensajes, los intentos de manipularme, financiera y emocionalmente, está documentado». Su caminar vaciló ligeramente al ver los papeles, pero intentó mantener el control. «Son solo ideas», balbuceó. «Nada fue nunca serio. Solo quería asegurarme de que estuviera segura». Las palabras sonaban vacías incluso para él, como si intentara convencerse tanto como a mí. Negué con la cabeza, mis ojos firmes. ¿Segura o conveniente? Porque por lo que veo tú y Verónica planeaban mudarme a una casa de retiro contra mi voluntad, vender mis pertenencias y depender de mis recursos, todo lo que pudieran. Eso no es cuidado. Eso es manipulación. Tropezó hacia atrás, el peso de la exposición, evidente en su postura. La energía frenética que había alimentado sus gritos se convirtió en incredulidad y pánico. No sé de qué estás hablando», murmuró, pero sus ojos lo traicionaban. Las pruebas eran inconfundibles y podía sentirlo. El poder que había sido suyo por décadas, el control sobre mí, sobre mis contribuciones, se desvaneció en un instante. Por primera vez, se vio forzado a enfrentar la verdad sin la máscara de autoridad o arrogancia. Sostuve algunas capturas clave para enfatizar,
mostrando mensajes donde él y Verónica discutían costos, opciones de residencias y cómo mantenerme en la ignorancia hasta que fuera demasiado tarde. Sus manos temblaban mientras miraba de los documentos a mi rostro, dándose cuenta de que la estrategia que había construido tan cuidadosamente había sido desmantelada en mi ausencia. El pánico que había impulsado sus acciones anteriores resurgió, pero ya no era control, era miedo. Hablé con calma deliberadamente, dejando que cada palabra aterrizara. Las elecciones que hiciste fueron tuyas, no mías. Tu dependencia de mi generosidad, tus intentos de manipularme terminan ahora. No seré coaccionada y no seré disminuida en mi propia vida nunca más. La voz de Esteban se quebró, su compostura completamente perdida. Abrió la boca intentando argumentar, pero las pruebas y la certeza en mi tono lo dejaron momentáneamente sin palabras. Bajé los documentos ligeramente, sosteniendo su mirada con firmeza. La dinámica ya había cambiado completamente. El poder era mío. Por primera vez podía verme no como una fuente pasiva de apoyo, sino como una mujer plenamente consciente, plenamente preparada y plenamente en control. La confrontación había comenzado, pero la verdad ya había ganado. En los días que siguieron las noticias del alboroto que había causado, comenzaron a llegarme por pequeños canales. Una vecina mencionó que Esteban y Verónica habían vendido muebles apresuradamente y movido algunas pertenencias a un departamento más pequeño. Por lo que supe si mis contribuciones, tanto las transferencias mensuales como los fondos adicionales que había proporcionado en silencio, sus finanzas estaban tensas. El ritmo cómodo en el que habían confiado por tanto tiempo se había ido y observé las consecuencias desarrollarse distantes, pero completamente tangibles. No era mi intención castigarlos. No tenía deseos de venganza ni satisfacción maliciosa. Mis acciones habían sido guiadas enteramente por la necesidad y la autopreservación. Sin embargo, el efecto en cadena de mi partida era innegable. Imaginé el estrés en la voz de Esteban mientras lidiaba con las cuentas, los compromisos forzados que Verónica tuvo que hacer, los ajustes a su vida diaria, que alguna vez habrían sido invisibles para ellos, porque yo siempre llené los vacíos. Durante décadas había sido su amortiguador silencioso, suavizando las tensiones financieras, absorbiendo inconvenientes y habilitando su estilo de vida. Ahora, sin mi trabajo silencioso y contribuciones, se veían obligados a enfrentar la realidad con la que yo había vivido en silencio durante años. Encontré una extraña satisfacción en observar estas consecuencias naturales, no por malicia, sino por claridad. Podía sentir un peso levantarse de mi pecho cada vez que consideraba cuánto tiempo había cargado con responsabilidades que nunca fueron realmente mías. Cada ajuste que se veían obligados a hacer, cada incomodidad que experimentaban, era un resultado directo de sus elecciones y prioridades. Habían asumido que mi paciencia, mi apoyo financiero y mi presencia constante serían inagotables. Habían subestimado la profundidad de mi resolución, y ahora la realidad había entregado la lección que se habían negado a aprender de primera mano. Incluso al reconocer esta satisfacción, mantuve una perspectiva mesurada. Esto no era sobre triunfo o crueldad. No estaba regodeándome en sus dificultades, ni disfrutaba del estrés que les creaba. En cambio, sentía la calma que viene de saber que había actuado de acuerdo con mis propios valores. Había reclamado mi autonomía y asegurado mi dignidad. El malestar que Esteban y Verónica experimentaban era simplemente la consecuencia natural de una vida construida sobre dependencia, manipulación y arrogancia, y lo observé sin involucrarme personalmente, sin necesitar intervenir o exigir venganza. Conforme pasaban los días, escuché fragmentos a través de amigos y conocidos mutuos sobre la reducción, la venta de posesiones y la reorganización de su hogar. Cada reporte reforzaba la claridad de mi decisión anterior.
Su situación ya no era mi preocupación para manejar, era suya para navegar. Podía finalmente dar un paso atrás y vivir sin cargas, sabiendo que había creado las condiciones para el respeto propio, la independencia y la elección auténtica. Me instalé en el departamento de Clara, dejando que la estabilidad tranquila de mi nuevo entorno contrastara fuertemente con el caos que ellos enfrentaban. En este espacio podía reflexionar sin miedo ni presión, consciente de que las consecuencias que había puesto en marcha se desarrollaban naturalmente, guiadas por la lógica de sus propias acciones. Por primera vez en años me sentía completamente apartada de las obligaciones y manipulaciones que habían definido mi vida. La realidad de su incomodidad cristalizó una verdad simple. Las elecciones tienen consecuencias, y a veces las lecciones que nos negamos a enseñar directamente deben aprenderse a través de la experiencia. Instalarme en el hogar de Clara trajo una calma que no había sentido en años. La primera mañana la luz del sol se filtraba suavemente por las ventanas de la cocina y preparé una taza de café sin el peso de la obligación oprimiéndome. No había horarios impuestos por Esteban o Verónica. No había expectativas de que anticipara sus necesidades o suprimiera las mías. Por primera vez, podía respirar completamente, moverme por mi día a mi propio ritmo y tomar decisiones que reflejaran mis prioridades en lugar de las suyas. Comencé a establecer rutinas que me anclaban tanto en la comodidad como en el propósito. Las mañanas eran para el café y la reflexión, revisando las notas y pruebas que había reunido haciendo planes para lo que quería que fuera mi vida en adelante. Las tardes eran para la actividad, caminatas en el parque cercano, mandados hechos sin que nadie me vigilara y pequeños proyectos que me recordaban mis habilidades y capacidades. Me permití disfrutar de placeres simples, leer sin interrupciones, escuchar la música que amaba o ver la ciudad despertar desde la ventana. La autonomía era embriagadora, la liberación silenciosa, casi surrealista, después de años de compromiso constante. Pero no me detuve en la restauración personal. Sabía que necesitaba reclamar no solo mi libertad, sino también mi sentido de propósito. Me uní al centro comunitario local, ofreciéndome como voluntaria en pequeñas formas que me recordaban el valor que podía aportar a otros. Enseñé ajedrez a los niños del vecindario, compartiendo estrategias y fomentando el pensamiento crítico. Orienté así a algunos adolescentes que batallaban con sus tareas escolares, ofreciendo guías sin juicio. Cada interacción era un pequeño acto de agencia, un recordatorio de que mis contribuciones podían ser apreciadas de maneras auténticas, en lugar de explotadoras. A medida que me involucraba más con la comunidad, un sentido de pertenencia comenzó a crecer. Conocí a otros que habían enfrentado traiciones o desafíos similares, personas que entendían el delicado equilibrio entre independencia y conexión. Las conversaciones con ellos reforzaban que mis elecciones, aunque difíciles y a veces solitarias, eran válidas y necesarias. Me sentía conectada, valorada y comprendida, de maneras que habían estado ausentes en mi propio hogar durante décadas. Mi vida ya no estaba definida por las necesidades de Esteban o las expectativas de Verónica. La estaba moldeando según mis propios estándares y valores. Las noches se convirtieron en momentos de reflexión y tranquila satisfacción. Me sentaba junto a la ventana viendo las luces de la ciudad titilar, revisando las pequeñas victorias del día, cada momento de agencia, cada interacción donde mi guía era bienvenida y respetada fortalecía mi resolución. Había reconstruido no solo mi autonomía, sino también mi confianza, mi sentido de valor propio y el conocimiento de que podía prosperar independientemente. El pasado ya no dictaba mi futuro. Era libre para crear la vida que merecía. Y a través de todo sentía una tranquila y constante seguridad de que el propósito podía ser reclamado incluso después de la traición.
Cada elección que hacía, cada pequeño acto de contribución o enseñanza, se convertía en una reafirmación de mi valor. Con cada día que pasaba el sentido de empoderamiento se solidificaba y me di cuenta de que la vida, cuando se vive auténtica e intencionalmente, ofrecía una satisfacción mucho más allá de la mera supervivencia. Las rutinas, la comunidad y la autonomía que había construido eran más que comodidad. Eran la base para el próximo capítulo de mi vida, una vida definida por la libertad y el propósito deliberado, en lugar de la obligación o la manipulación. El timbre sonó a media mañana y fui a abrir encontrando a Sofía y Mateo parados en el umbral de Clara, abrigados contra el frío invernal. Sus ojos se abrieron con emoción y alivio, mientras me agachaba para saludarlos con los brazos abiertos. «Abuela», gritaron al unísono, y sentí mi pecho hincharse al escucharlos. Había pasado demasiado tiempo desde que los había visto libremente, sin las tensiones y restricciones del hogar que había dejado atrás. Aquí, en este entorno neutral, podía ser su abuela sin compromisos ni manipulaciones. Nos acomodamos en la sala alrededor de la mesa con tazas de chocolate caliente. Los dejé compartir la emoción de sus recientes fiestas, escuchando y participando en sus pequeñas victorias y aventuras. Me maravillaba lo resilientes que eran, cómo su inocencia permanecía intacta, a pesar de las manipulaciones sutiles que habían crecido a su alrededor. Estaba claro que antes habían sido usados como palanca, y sentí una oleada de protección. Aseguraría que aquí solo encontrarían honestidad, amabilidad y respeto. No pasó mucho antes de que Verónica apareciera en la puerta, su voz aguda y tentativa. «Amalia, ¿puedo hablar contigo?», preguntó, intentando un aire de civilidad que no ocultaba la urgencia debajo. Reconocí el tono familiar de intento de manipulación emocional, el esfuerzo por hacerme sentir culpable, mientras usaba a los niños como intermediarios. Asentí manteniendo mi mirada firme, pero no la invité a entrar. Los límites estaban claros. Mi prioridad eran los nietos, no su manipulación. Volviéndome hacia Sofía y Mateo, hablé con suavidad, pero con claridad. «Lo que pasa entre tu mamá, tu papá y yo son asuntos de adultos», dije. «No es su responsabilidad y no tienen que sentirse culpables ni preocupados. Estoy aquí porque los quiero, y nada cambiará eso». Sus pequeñas manos apretaron las mías, su confianza inquebrantable, y sentí un calor que me reafirmó que había tomado las decisiones correctas. El amor podía existir plenamente sin comprometer mi autonomía, ni exponerlos a los conflictos adultos que habían nublado nuestra familia por tanto tiempo. Pasamos la siguiente hora jugando juegos de mesa, leyendo historias y riendo juntos. En cada momento mantuve una autoridad gentil, asegurándome de que los niños entendieran que su papel era disfrutar nuestro tiempo, no mediar ni preocuparse por las decisiones de los adultos. Respondí sus preguntas con honestidad, simplificando los problemas adultos complejos para que pudieran entender, sin cargarlos con culpa o responsabilidad. Era un trabajo delicado proteger su inocencia mientras establecía los límites que preservaban mi dignidad y seguridad. Verónica permaneció afuera llamando ocasionalmente por la puerta, pero ignoré los intentos de persuasión o culpa. La risa y la facilidad de los niños eran más importantes que su agitación. Me permití disfrutar de la tranquila satisfacción de la conexión, sabiendo que así debería sentirse el amor mutuo seguro y libre de manipulación. Cada momento con ellos reforzaba mi creencia de que podía ser tanto una abuela amorosa como una mujer en control de su propia vida. Para cuando terminó nuestra visita, había establecido un ritmo de presencia, sin compromiso, amor, sin rendición. Los acompañé a la puerta, los abracé fuerte y prometí que nos veríamos pronto otra vez. Sabía que mantener este equilibrio requeriría vigilancia, pero por ahora, la confianza y el afecto en sus ojos confirmaban que los límites podían coexistir con el amor.
Pasaron semanas, y la vida se asentó en un ritmo que había anhelado, pero nunca experimentado plenamente. Mis mañanas comenzaban con café y reflexión tranquila, las tardes llenas de voluntariado, en el centro comunitario, orientando a jóvenes y enseñando ajedrez en la biblioteca local. Mis finanzas estaban seguras, mi autonomía absoluta, y por primera vez en décadas sentía el peso de mis elecciones descansando ligeramente, en lugar de oprimirme con obligación. Había reconstruido mi vida en mis propios términos, y cada acción reforzaba la fuerza que había reclamado. Luego llegaron las cartas y dibujos de Sofía y Mateo. Cada nota, cada dibujo colorido transmitía amor y respeto sin presión ni manipulación. En sus palabras e imágenes vi claridad e inocencia, un reflejo de la relación que había nutrido por años y ahora protegía. Me celebraban por quien era, no por lo que podía proveer, y era profundamente validante. Su afecto afirmaba que podía mantener conexiones significativas sin comprometer mi dignidad ni ceder a las manipulaciones de los adultos a su alrededor. Mientras sostenía sus dibujos y releía sus cartas, reflexioné sobre el viaje que me había traído aquí, la humillación, la traición, la planificación meticulosa para reclamar lo que era mío. Todo había llevado a una vida que sentía completamente propia. Me di cuenta finalmente que la familia no se mide por la sangre o las obligaciones, ni por los recursos que proveemos. La verdadera familia está arraigada en el respeto, la confianza y el afecto genuino. El amor puede existir sin explotación, y los límites pueden coexistir con el cuidado. Sentada junto a la ventana mirando las calles tranquilas del vecindario, sentí un profundo sentido de cierre. El pasado ya no me definiría. Mi vida, mi dignidad y mi propósito habían sido reclamados, demostrando que incluso después de años de compromiso y traición, nunca era demasiado tarde para afirmar el control, vivir auténticamente y ser valorada por quien realmente era.